¿Qué es la programación? Esta es una presentación para la materia de lógica para computadoras de la carrera de licenciatura en informática educativa, ciclo 1 2021, Universidad de El Salvador. Mi nombre es Carlos Mauricio Galdames González y soy estudiante de la carrera de licenciatura en informática educativa, ciclo 1 2021. El tema que desarrollaremos es ¿qué es la programación? Entonces hablaremos y contestaremos 5 preguntas. Primero, ¿cómo se originó? ¿Por qué es importante la programación? ¿Qué son los lenguajes de programación? ¿Cuáles son los lenguajes de programación más utilizados? Y por último, ¿qué es el entorno de desarrollo? Comenzamos inmediatamente con la primera pregunta. La pregunta era ¿cómo se originó? Y es que para hablar un poco sobre la historia de la programación, esto se relaciona con la creación de las computadoras que viene desde el siglo XV, donde se comienzan a construir las primeras máquinas que servían realizando operaciones básicas y la retención de raíces cuadradas. Esto fue con Gottfried Wilhelm von Leibniz. Pero en realidad la primera influencia que trajo consigo la creación de los equipos informáticos fue la máquina diferencial para el cálculo de polinomios, del cual se dice que no se concluyó. Esto fue por Charles Babbage en 1793 a 1871. Y el aporte de Lady Ada, ¿verdad?, que fue donde surgió esto de la programación en 1815 y 1852. ¿Quién fue la que comenzó con el concepto de programación? Razón por la cual nace el concepto de el primer lenguaje de programación ADA, creado por el DoD o Departamento de Defensa de Estados Unidos en 1970. Cuando se origina esto de la programación, surge la necesidad de que, aparte de ser un usuario de informática, un usuario de computadora, surge la necesidad de crear o de que nazca lo que sería el concepto de programador. El concepto de programador surge a base del nacimiento de los lenguajes que parten de esta historia. La segunda pregunta es ¿por qué es importante la programación? Los aspectos más importantes que debemos destacar en la importancia de la programación es que se ha venido a mejorar las diferentes formas de hacer las cosas. A través de la programación se crean diferentes aplicativos, el desarrollo de actividades y funciones específicas, creadas mediante un lenguaje de programación que la computadora puede procesar, analizar e interpretar para luego generar una respuesta. Nosotros cuando vamos o realizamos alguna transferencia o alguna transacción bancaria, realmente ya no se hace mediante un sistema manual, donde yo voy a la agencia, hago una fila, solicito un vale para pasar a caja y luego ahí se me atiende. Ahora lo podemos hacer mediante el uso de una aplicación, ya sea en el móvil o desde internet, donde podemos nosotros realizar las transacciones que nosotros deseemos. Entonces, la importancia de la programación se ha vuelto algo muy importante en el sentido de que ha mejorado la calidad de vida de las personas, de los seres humanos. Además, programar permite ejercitar otras capacidades que sirven para todos los ámbitos de la vida, mejorar el razonamiento lógico formal y potenciar la habilidad para la resolución de problemas. Más allá de que nos ayuda a solucionar problemas de la vida cotidiana, también nos ayuda a mantener nuestra mente a un nivel de razonamiento lógico alto, usando los diferentes lenguajes. Ahora contestaremos la pregunta, ¿qué son los lenguajes de programación?
Y acá nos vamos a detener un poco para especificar que un lenguaje de programación es aquel que contiene una escritura particular y que es escrito en un programa el cual genera una salida que puede ser ejecutada en un sistema operativo de forma externa. Es decir, que aquí si no tenemos el programa, en este caso donde estamos creando el lenguaje, por sí solo el programa no se va a poder ejecutar. Entonces necesitamos de este intérprete. Como programar es el proceso de crear una aplicación usable mediante el ingreso de datos, se realiza prueba, depuración y compilación del mismo. Cuando nosotros creamos un programa, hacemos uso de palabras reservadas, palabras que son solamente leídas y entendidas por este software de desarrollo. Y este a su vez permite que nosotros ingresemos datos, se realicen las operaciones con estos datos. Si esta programación no genera ningún problema, entonces de depuración pasamos inmediatamente a compilar el programa para que se ejecute sin ningún problema. Entonces nos tenemos que poner a trabajar en el lenguaje que nosotros vamos a usar y a comprender su estructura, su nomenclatura, su sintaxis, sus parámetros a utilizar. Vamos con la siguiente pregunta y es: ¿cuáles son los lenguajes de programación más utilizados? Ya que ya hemos definido lo que es un lenguaje de programación y no es más que instrucciones y órdenes que tienen un sentido lógico y ordenado con el fin de ejecutar acciones que beneficien al usuario, sea una empresa, sea un negocio, entre otros, vamos a revisar ahora el rating de los lenguajes de programación más utilizados. Y vamos a empezar con Python. Python es un lenguaje de programación que se ha posicionado en el uso con un 25.95%. Es uno de los más utilizados en la actualidad. Luego le sigue Java, luego le sigue JavaScript, luego sigue el C#, luego sigue PHP, luego sigue Objective-C o C++, en el 6.31, luego sigue R con el 404, luego otra vez sigue Objective-C, pero ya solamente orientado a objetos, en el 3.14, luego está Switch en el 2.56, MATLAB en el 2.04%, TypeScript en el 1.57% y Ruby en el 1.53%. Vemos de que realmente estos son los 10 programas o los 10 lenguajes de programación más utilizados. Python y Java se han incorporado y se pueden usar en la web. Por esa razón es que tienen una ponderación o un nivel bastante alto. JavaScript también, pudiéndose colocar en el tercer puesto. Ahora analizaremos la última pregunta y contestaremos qué es el entorno de desarrollo. Ya sabemos que es un lenguaje de programación, ya sabemos algunos ejemplos de lenguaje de programación, pero tenemos que saber en dónde vamos a trabajar nuestros códigos. Este es también conocido como IDE, ¿verdad? En entorno de desarrollo integrado en español y Integrated Development Environment en inglés. Y realmente es un programa suite en donde nosotros podemos codificar, podemos diseñar y crear otros programas basados en el lenguaje de programación específico. Proporciona diferentes servicios para el fácil desarrollo de aplicación al usuario, que de ahora en adelante llamaremos desarrollador o programador. Todos estos programas que vemos acá, que mencionamos anteriormente también, tienen a veces programas que crean otros programas. Entonces a estos les llamamos entorno de desarrollo. Por ejemplo, vamos a hablar del .NET. Este es un IDE
de Microsoft que puede crear programas en lenguaje C, C#, C++, PHP y otros lenguajes que se pueden ir configurando dentro del entorno de desarrollo. O sea que podemos ir creándole o creando y robusteciendo este IDE a manera de que pueda ir desarrollando los lenguajes de programación que nosotros usamos. Hay algo muy importante que destacar y es que no hay que confundir los entornos de desarrollo con aplicaciones que sirven para desarrollar un lenguaje determinado. En este caso podemos ejemplificar con Sublime Text. Sublime Text es un editor de lenguajes de programación, mientras que lo que es Visual Studio.net es un entorno de desarrollo. ¿Cuál es la diferencia? El Sublime Text desarrolla códigos individuales, mientras que Visual Studio.net es un entorno completo en donde podemos no solamente desarrollar un solo lenguaje de programación, sino que un proyecto. Y esa es la diferencia entre el Sublime Text y el Visual Studio.net. También está Atomic, que es otro editor de programación, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con el diferenciar entre entorno de desarrollo y editor de lenguaje de programación, puesto que Sublime Text también podemos crear páginas web en lenguaje HTML, scripts en PHP, podemos también programar en C++. Entonces realmente él puede hacer archivos individuales, inclusive podemos modificarlos dentro de él. Entonces tenemos que, a manera de concluir, que en este caso los entornos de desarrollo son suites completas y los editores son programas que editan texto en lenguajes de programación, pero de forma individual. Aunque en algunos casos hay algunos editores que se están convirtiendo ya a suites y ya se están convirtiendo en estos entornos de desarrollo integral que fácilmente se pueden encontrar en internet. Para finalizar, concluimos en que es muy importante que nosotros, como estudiantes de la carrera de licenciatura en informática educativa, podamos comprender que es importante la programación en la vida cotidiana. Realmente lo hacemos y realizamos nosotros órdenes específicas en nuestro diario vivir, decidimos qué hacer y qué no hacer, y realmente estamos programando, estamos realizando programación en nuestra vida cotidiana. El poder aprender a programar conlleva el desarrollo y el aprendizaje de diversas áreas que antes de programar debemos de utilizar. Por ejemplo, saber utilizar una computadora de forma básica, el manejo de su hardware y de su software, para luego en un momento determinado, ya cuando tenemos suficiente experiencia, poder empezar en un lenguaje de programación. Estas son las bibliografías que hemos utilizado.